El llamado a uno. Para fortalecer a la gran hermandad blanca. En el nombre Yo soy el que yo soy, otorgo a todo el espíritu de la gran hermandad blanca la autoridad de mi poderosa presencia Yo soy, para actuar en mi nombre y con el pleno impulso de mi cuerpo causal, en aquellas situaciones y áreas que consideren de vital y urgente necesidad. Les doy carta blanca, mediante la autoridad de mi libre albedrío, para actuar en la octava física en circunstancias de traición e intriga mundial. Invoco a las fuerzas de Hércules y a las legiones del primer rayo y de la estrella divina, Sirio, para que actúen y detengan cualquier conspiración o causa de oscuridad en el planeta Tierra. El Moria y Saint-Germain anunciaron una dispensación en 1984 mediante la cual los maestros podrían actuar sobre aquellos asuntos que desconocemos y sobre los cuales, por lo tanto, no podemos hacer llamados específicos. Perlas de Sabiduría, volumen 27, número 31a.